El hombre que detuvo el sol, la historia oculta en la Biblia que nunca te contaron. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una historia en la Biblia en la que un hombre ordena detener el sol en medio de una batalla? ¿Te parecería imposible, o tal vez, inexplicable? Hoy, exploraremos uno de los relatos más asombrosos y menos comentados de la Biblia. Una historia tan extraordinaria que ha desafiado tanto a científicos como a teólogos. El libro de Josué nos cuenta que un líder escogido por Dios, Josué, pidió que el sol se detuviera en el cielo para ganar una batalla. ¿Suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción? Bueno, según las Escrituras, esto realmente sucedió. Durante siglos, este milagro ha generado debates. ¿Fue un milagro literal? ¿Un fenómeno astronómico inexplicable? O, tal vez, una metáfora poética que nos habla de un poder divino que va más allá de la comprensión humana? Hoy vamos a descubrir cómo este milagro se relaciona con la fe, la ciencia y la historia, y cómo este evento aparentemente imposible puede tener más significado de lo que imaginamos. La historia de Josué comienza mucho antes de que su nombre se hiciera famoso por el milagro del sol detenido. Desde su juventud, Josué fue un hombre de fe y acción, una figura clave en la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida. No solo era conocido por su valentía en las batallas, sino también por su profunda devoción a Dios. A lo largo de su vida, demostró ser más que un guerrero, fue un líder espiritual, elegido por Dios para continuar la obra de Moisés, el hombre que guiaría a Israel en la conquista de la tierra prometida. En el libro de Números, se nos cuenta que Josué fue ungido por Dios a través de Moisés, quien le impuso las manos, un acto que simbolizaba la transmisión de autoridad y poder. En ese momento, Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nan, varón en quien hay espíritu, y pon la mano sobre él. En el libro de Números 27, verso 18, este pasaje nos revela una verdad profunda. Josué no solo fue elegido por sus habilidades militares, sino por su carácter y fe inquebrantable en el Señor. Desde este momento, su destino estaba marcado, y la misión que debía cumplir era monumental, guiar a los israelitas a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Desde sus primeros días, Josué se destacó como un guerrero intrépido. Uno de los primeros episodios significativos de su vida ocurrió durante la batalla contra los amalecitas. Este enfrentamiento no solo fue una prueba de su destreza en el combate, sino también de su fe en el poder de Dios. Mientras Josué lideraba a los israelitas en el campo de batalla, Moisés se encontraba en lo alto de una colina, con las manos levantadas en oración, pidiendo la ayuda divina. Cada vez que Moisés levantaba las manos, los israelitas prevalecían, pero cuando su brazo se cansaba y bajaba, los amalecitas comenzaban a ganar terreno. En ese momento crítico, Aarón y Hur se unieron a Moisés, sosteniendo sus manos para que no se cayeran, hasta que la victoria fue asegurada para Israel. La victoria sobre los amalecitas no fue una hazaña humana, sino la dependencia de los israelitas en el poder de Dios. Josué, aunque estaba al frente de la lucha, sabía que su éxito no dependía de su habilidad o de la fuerza de su ejército, sino de la intervención divina. Este episodio marcaría profundamente la relación de Josué con el Señor, quien le había guiado desde joven en su camino de fe y le había demostrado que, con la ayuda de Dios, no había enemigo que pudiera prevalecer. Mientras tanto, la vida de Josué no se limitaba solo a las batallas físicas. Fue uno de los hombres más cercanos a Moisés, un líder que entendía que el destino de Israel no solo estaba en la fuerza de las armas, sino en la obediencia a los mandamientos de Dios. Josué acompañaba a Moisés en las partes más cruciales de su ministerio, como cuando subieron al monte Sinaí, donde Dios les habló y les dio las leyes que guiarían a su pueblo. Josué estuvo allí, en el monte, observando cómo Moisés hablaba cara a cara con el Señor, y al mismo tiempo, desarrollaba su confianza en Dios. La relación cercana entre Moisés y Josué se evidenció aún más en el episodio de la exploración de la tierra prometida. Cuando Moisés envió a 2 espías para investigar la tierra de Canaán, Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron un informe positivo. A diferencia de los otros 10 espías, que se enfocaron en los gigantes y los desafíos, Josué y Caleb confiaban plenamente en que Dios les daría la victoria. Fue esa fe audaz y la actitud de esperanza de Josué lo que lo distinguió de los demás y que más tarde le permitiría asumir el liderazgo sobre Israel. La valentía y la fe de Josué no solo lo prepararon para enfrentar a sus enemigos físicos, sino también para enfrentar el desafío espiritual más grande que estaba por venir, suceder a Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia de Israel. Josué fue el elegido para llevar a los israelitas a la conquista de la tierra prometida, algo que Moisés no lograría vivir para ver. Así,
Josué, con su fe inquebrantable y su liderazgo firme, se convirtió en el instrumento de Dios para cumplir las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La vida de Josué, marcada por su fidelidad y valentía, ya prefiguraba el increíble milagro que ocurriría más adelante, la detención del sol en su batalla contra los amorreos. Pero antes de que el sol se detuviera en el cielo, Josué ya había demostrado, con sus acciones y su fe, que estaba preparado para liderar al pueblo de Israel en las más grandes pruebas que enfrentaría. Josué, el líder elegido por Dios. Pero el verdadero momento que marcó la vida de Josué, y que ha sido recordado a lo largo de los siglos, ocurrió durante una de las batallas más cruciales que enfrentó Israel. En el libro de Josué, capítulo 10, se relata un episodio asombroso que no solo destacó la valentía de Josué como líder de Dios, sino también su fe inquebrantable en el poder de Dios. El texto bíblico dice, entonces habló Josué a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus enemigos. Josué 10:12 al verso 13. Este pasaje es uno de los más enigmáticos y fascinantes de toda la Biblia. En este momento de desesperación, cuando el sol se estaba poniendo y la batalla aún estaba en su apogeo, Josué, viendo la necesidad de más tiempo para derrotar a sus enemigos, no dudó en clamar a Dios para que hiciera algo imposible, detener el sol y la luna. Josué estaba en medio de una batalla decisiva contra 5 reyes amorreos, quienes habían formado una coalición para destruir a Gabaón, una ciudad aliada de Israel. Mientras los israelitas luchaban con valentía, el tiempo se estaba agotando. El sol se estaba poniendo, y la oscuridad se acercaba rápidamente. Para Josué, la noche significaba el fin de la batalla, las tropas amorreas se dispersarían en la oscuridad y la victoria quedaría fuera del alcance. En ese momento, con una fe que desafiaba las leyes naturales, Josué elevó su voz a Dios, pidiendo que el sol se detuviera, prolongando el día hasta que la victoria fuera completa. Este milagro, el de la detención del sol, es uno de los relatos más sorprendentes y debatidos de la Biblia. A lo largo de los siglos, los estudiosos y expertos han intentado explicar cómo fue posible que el sol se detuviera en el cielo. Algunas teorías sugieren que se trató de un fenómeno sobrenatural, donde la intervención directa de Dios suspendió el curso normal de los cuerpos celestes. Otros han propuesto que el relato de Josué puede haber sido un efecto óptico, una visión extraordinaria donde la percepción de la detención del sol y la luna fue un milagro visual, un símbolo de la presencia y el poder de Dios. Algunos científicos y teólogos han ido más allá, especulando que podría haber habido una intervención en el campo magnético de la Tierra o incluso un ajuste en la órbita de los planetas. Sin embargo, lo más importante no es tanto cómo ocurrió el milagro, sino el mensaje profundo que transmite este evento. La confianza absoluta de Josué en el poder de Dios para cambiar el curso de la naturaleza y la historia. Josué, en su desesperación, no solo buscó la intervención divina, sino que actuó con la fe de que Dios tiene el poder de hacer lo que parece imposible. Josué, al pedir que el sol se detuviera, no solo demostró su valentía como líder militar, sino también su confianza en la promesa de que Dios siempre estaría con su pueblo. Este milagro es un testimonio del carácter de Josué, un hombre que no temía pedir lo imposible, porque sabía que con Dios, todo es posible. El mismo Dios que había guiado a los israelitas a través del desierto, que les había proporcionado maná del cielo y les había hecho cruzar el río Jordán, era capaz de hacer que el sol se detuviera en su curso. El libro de Josué dice que el sol se detuvo, y la luna se paró, un milagro tan extraordinario que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Josué 10:14. Este día de batalla no solo fue un triunfo militar, sino un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La detención del sol no fue solo una ayuda temporal para que Israel ganara la batalla, fue una señal poderosa de que el Señor estaba en control de los cielos y de la tierra, de que Él tenía poder sobre la creación misma. El hecho de que el sol se detuviera también nos habla de algo más profundo, la permanencia de la presencia de Dios en medio de la lucha. Josué sabía que la victoria no dependía de sus propias fuerzas ni de las de sus hombres, sino de la intervención directa de Dios. La batalla no solo se ganaría en el campo de guerra, sino en el cielo. Y con esta oración audaz, Josué nos muestra que, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, incluso lo que parece imposible se convierte en una realidad. Para entender completamente el impacto de este milagro, es necesario mirar más allá de los aspectos físicos y científicos del evento. Este milagro es también un símbolo de la guerra espiritual que enfrentan los creyentes en su vida diaria.
Al igual que los israelitas lucharon contra los amorreos, nosotros también luchamos contra fuerzas que parecen imposibles de vencer. Pero, así como Josué invocó el poder de Dios para detener el sol y darle tiempo para ganar la batalla, nosotros también debemos confiar en que, en medio de nuestras luchas, Dios tiene el poder de detener el curso de los acontecimientos a nuestro favor, si así lo pide. En la vida de Josué, vemos un ejemplo claro de cómo la fe puede mover montañas, y cómo la confianza en el poder de Dios puede transformar lo que parece ser un fin en un nuevo comienzo. La detención del sol no solo fue un milagro físico, sino también una declaración de fe. Josué demostró que, cuando estamos en sintonía con el propósito de Dios, nada es imposible. Esta historia, aunque increíble, sigue siendo una llamada a la fe en nuestras propias vidas, a pedir lo imposible con la certeza de que, si es la voluntad de Dios, Él puede obrar en nuestras circunstancias de maneras que superan nuestra comprensión. La importancia del milagro y su significado. El milagro de Josué no solo fue un acto de poder divino. Es un mensaje profundo sobre la fe, la perseverancia y la confianza inquebrantable en el poder de Dios. Josué, al pedirle a Dios que detuviera el sol, nos muestra la importancia de no rendirse en las circunstancias más difíciles, de seguir luchando por la justicia y de tener la fe de que, incluso en las horas más oscuras, el poder de Dios puede hacer lo imposible. Este milagro no fue solo un signo de la magnitud del poder de Dios sobre la naturaleza, sino también una lección de perseverancia en medio de la adversidad. Josué, enfrentando una batalla contra 5 reyes amorreos, sabía que sin luz, sus tropas no podrían completar la victoria. La oscuridad era una amenaza para la victoria de Israel. Pero en ese momento crítico, Josué no solo confió en que Dios podría intervenir, sino que pidió lo impensable, que el sol y la luna se detuvieran en sus trayectorias. La oración de Josué fue un acto de fe audaz, un recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables, la intervención divina es más poderosa que cualquier circunstancia humana. Y así, Dios lo confirma en Génesis 18:14, ¿hay algo imposible para Jehová? Esta pregunta retórica de Dios a Abraham no es solo una declaración, sino una afirmación profunda sobre su naturaleza. El milagro de Josué fue una respuesta a esta pregunta, demostrando que nada es demasiado grande para el poder de Dios. Lo que parecía imposible, que el sol se detuviera en el cielo, se convirtió en una realidad, porque el poder de Jehová no tiene límites. Esta es la confianza que Josué tenía en su corazón, cuando Dios interviene, lo que para el hombre es imposible, para Dios es solo una manifestación de su gloria y soberanía. El milagro de Josué no es solo un relato sobre el poder divino. Es una llamada a la acción. Josué, al igual que otros grandes líderes de la Biblia como Moisés, David o Elías, no solo oraba por resultados, sino que también actuaba con valentía, enfrentando los desafíos de forma activa. En medio de la batalla, Josué no se quedó simplemente esperando que el milagro sucediera. Sabía que la victoria no se ganaría solo con palabras, sino con acción, con lucha y con fe. Josué lideró a su ejército con determinación, sabiendo que la respuesta a su oración llegaría a través de su valentía y esfuerzo. La fe de Josué se manifestó en su disposición a actuar, a avanzar con confianza, incluso cuando la situación parecía desalentadora. Al igual que cuando Moisés levantaba las manos en oración durante la batalla contra Amalek, Josué sabía que la intervención divina no eximía al pueblo de la responsabilidad de luchar. Josué no esperaba pasivamente que el milagro ocurriera, sino que lo buscó activamente, confiando en que Dios respondería a su fe y su valentía. Por eso, cuando oró por la detención del sol, lo hizo con el entendimiento de que Dios tenía el control, sobre todo. Pero también con el entendimiento de que su obediencia y su liderazgo eran esenciales para cumplir con la voluntad de Dios en ese momento. En Josué 10:12 al verso 13, se nos cuenta cómo Josué habló a Jehová: Sol, detente en Gabaón, y luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus enemigos. Este acto de fe no fue un simple deseo, fue un desafío a las leyes naturales, una muestra de la confianza absoluta que Josué tenía en el poder de Dios para hacer lo imposible. Y lo hizo mientras lideraba a su ejército en la batalla. No fue un milagro que ocurrió por casualidad, fue una respuesta directa a la fe activa de Josué, quien comprendió que la intervención divina solo vendría si se mantenía firme en su misión. El sol se detuvo, no por la fuerza de Josué, sino porque Dios escuchó su oración. Esto subraya una verdad clave: nuestras acciones y oraciones, por valientes que sean, no son las que generan el milagro, sino la respuesta de Dios a nuestra fe.
La detención del sol fue un acto divino que demostró que, cuando confiamos en la voluntad de Dios y actuamos en su nombre, Él responde. El poder de Josué no radicaba en su habilidad para comandar a su ejército, sino en su habilidad para rendirse completamente a la voluntad de Dios, sabiendo que solo en Él residía la verdadera fuerza. En la vida cotidiana, es fácil caer en la tentación de pensar que, si oramos con suficiente fervor, las cosas cambiarán de inmediato. Pero la lección de Josué nos muestra que la oración y la fe deben ir acompañadas de acción. Josué no se quedó esperando, y tampoco debemos hacerlo nosotros. Cuando enfrentamos problemas, ya sean personales, familiares o espirituales, la fe no se trata solo de esperar pasivamente, sino de levantarnos y actuar con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. El milagro del sol detenido es una poderosa lección sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Él no solo quiere que creamos en su poder, sino que actuemos con valentía en medio de nuestras pruebas, confiando en que Él responderá a nuestra fe. Como dijo Jesús en Mateo 17:20, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe de Josué es un ejemplo perfecto de esta verdad. Al pedir a Dios lo imposible y actuar con valentía, Josué demostró que, cuando la fe se combina con la acción, no hay desafío que sea insuperable. En resumen, el milagro de Josué no es solo un recordatorio del poder de Dios sobre la naturaleza, es una llamada a cada uno de nosotros a actuar con fe, sabiendo que el poder de Dios puede transformar nuestras circunstancias más difíciles. Al igual que Josué, debemos aprender a no rendirnos ante la adversidad, a seguir luchando por lo que es justo y a confiar plenamente en que Dios puede hacer lo imposible. Cuando actuamos con valentía y confiamos en el poder de Dios, estamos alineados con su voluntad, y en su tiempo, Él responderá a nuestras oraciones con milagros que no solo cambian nuestras vidas, sino también la historia. *** que más te ocultan sobre Josué. Existen aspectos en la historia de Josué que muchos prefieren no contar, y que, sin embargo, ofrecen una profundidad espiritual que va más allá de la narración superficial. La Biblia, a pesar de que describe milagros asombrosos, también está llena de enseñanzas ocultas y lecciones que invitan a una reflexión más profunda. Josué no solo fue un líder militar, como comúnmente lo entendemos, sino que fue un hombre de profunda espiritualidad, cuyo vínculo con Dios trascendía lo que cualquier ser humano podría lograr en circunstancias normales. Su famosa oración en la batalla contra los 5 reyes amorreos, cuando pidió a Dios que detuviera el sol, no solo es un testimonio de su coraje como comandante, sino que refleja una relación tan directa con Dios, tan intensa, que desafió las leyes naturales del universo. Esta oración audaz, Sol, detente en Gabaón, y Luna, en el valle de Ajalón, reveló una fe tan poderosa que rompió las barreras entre lo natural y lo sobrenatural. En este momento, Josué no solo se enfrentaba a sus enemigos en el campo de batalla, sino que estaba actuando como un intermediario entre lo terrenal y lo divino. Este milagro es más que un simple acontecimiento de intervención celestial, es un recordatorio de que cuando tenemos una fe verdadera, las barreras entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujan. Josué no pidió algo imposible desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva de fe, confiando en el poder ilimitado de Dios. En Mateo 21, 22 Jesús mismo afirmó, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta promesa de Cristo se cumplió de manera plena en la vida de Josué. En ese momento, su fe estaba alineada con la voluntad de Dios, y como resultado, las leyes de la física, las leyes de la naturaleza se sometieron al poder divino. Este milagro en Gabaón demuestra que la verdadera fe no solo es creer en que Dios puede hacer cosas extraordinarias, sino también en que, cuando estamos en una relación íntima con Él, nuestras oraciones pueden alterar el curso de la historia y la realidad misma. Josué no solo creía que Dios podría intervenir, sino que actuó conforme a esa creencia, desafiando lo que el mundo consideraba imposible. Pero lo que muchos no mencionan es que el milagro de Josué también tiene un trasfondo de enseñanza más profundo, el poder de la oración en circunstancias que parecen fuera de control. Josué, en medio de la batalla, no solo se enfrentó a sus enemigos de carne y hueso, sino a fuerzas invisibles, espirituales. Al pedir que el sol se detuviera, estaba, de alguna manera, recordándonos que nuestras luchas no son solo físicas, sino también espirituales, y que, cuando nos alineamos con el propósito de Dios, incluso los elementos naturales deben responder a su voluntad. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22.
Esta cita de Jesús resalta el principio que Josué puso en práctica en ese día en el que pidió la detención del sol. Él no solo oró, sino que creyó con toda su alma que su oración sería respondida, y no por sus méritos o por su poder personal, sino porque estaba actuando en el nombre de Dios. Así, el poder de su fe se convirtió en la llave que permitió la intervención divina. Algunos estudiosos sugieren que este milagro pudo haber tenido implicaciones astronómicas más grandes, incluso vinculadas a eventos cósmicos que ocurrieron en la antigüedad. De hecho, hay teorías que hablan sobre alineaciones planetarias, eclipses o fenómenos naturales que podrían haber influido en la narración. Sin embargo, más allá de estas posibles explicaciones científicas o astronómicas, lo que realmente importa es el mensaje eterno que este evento nos ofrece. La fe y la confianza en el poder divino son lo que realmente marcan la diferencia en nuestras vidas. No se trata de si fue un fenómeno natural, ni siquiera de cómo ocurrió el milagro. Lo esencial es entender que, cuando una persona se somete completamente a la voluntad de Dios, el poder de la oración puede mover montañas. O en este caso, detener el curso del sol en el cielo. Además, es interesante reflexionar sobre cómo Josué, al igual que otros líderes de la Biblia, no solo oraba por resultados, sino que también actuaba con valentía. En este caso, Josué no solo pidió el milagro, sino que tomó la iniciativa y continuó luchando. El sol no se detuvo porque Josué simplemente oró, el sol se detuvo porque él oró con fe, y mientras tanto, seguía luchando, guiando a su ejército hacia la victoria. Josué entendía que la fe no es solo un acto pasivo, sino una actitud activa de obediencia y determinación. Él confiaba en que Dios respondería, pero también sabía que la victoria no se ganaría solo con oraciones, sino con acción. Este principio también es relevante para nosotros hoy. A menudo, las personas piensan que la fe es simplemente esperar que las cosas sucedan. Pero la historia de Josué nos enseña que la fe verdadera es dinámica, es una fe que nos lleva a actuar, a luchar, a seguir adelante en medio de la adversidad. No se trata de quedarnos esperando, sino de avanzar con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros. Por lo tanto, el milagro de Josué no solo se trata de un evento milagroso en el pasado, sino de un llamado a la acción en nuestra vida cotidiana. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar este tipo de fe activa en nuestras propias circunstancias. Nos desafía a vivir en una relación constante con Dios, en la que nuestras oraciones estén alineadas con su voluntad y en la que nuestras acciones demuestren una confianza profunda en que, cuando actuamos en su nombre, lo imposible puede hacerse posible. En última instancia, lo que realmente nos enseñan estos relatos es que, con Dios, no hay límites. La naturaleza, el tiempo y el espacio, todo está bajo su control. Josué, al igual que nosotros, fue llamado a vivir en la convicción de que el poder de Dios es más grande que cualquier obstáculo, por grande o pequeño que sea. Nos recuerda que debemos orar con fe, actuar con valentía y confiar en que, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, lo que parecía inalcanzable se convierte en realidad. Finalmente, el milagro de Josué nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en medio de una batalla y no sabemos cómo seguir? Las dificultades, las pruebas y los obstáculos parecen abrumarnos, y es fácil perder la esperanza cuando las circunstancias están en nuestra contra. Sin embargo, la historia de Josué es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, cuando el tiempo se acaba y las posibilidades se ven nubladas, si mantenemos la fe y oramos con sinceridad, podemos experimentar milagros en nuestras propias vidas. Josué estaba enfrentando una batalla crucial, y las condiciones no eran favorables. El sol estaba comenzando a ponerse, lo que significaba que la victoria para Israel podría escaparles. Sin embargo, en su desesperación, no se rindió. En vez de claudicar, Josué hizo algo radical, oró a Dios, pidiendo que el sol se detuviera para que el pueblo pudiera ganar la batalla. Esta oración no solo fue una manifestación de su confianza en Dios, sino una expresión de fe pura y auténtica. En ese momento, Josué nos enseñó que la fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza inquebrantable en el poder de Dios. El milagro del sol detenido nos recuerda que, en los momentos más oscuros y difíciles, si confiamos en Dios y lo buscamos con sinceridad, podemos experimentar su intervención divina. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como Josué confió en que su oración sería escuchada, también debemos aprender a confiar en que Dios tiene el poder de intervenir en nuestras vidas. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, ni cuán pequeña sea nuestra fuerza humana, cuando confiamos en el poder de Dios, lo imposible puede volverse posible.
De igual forma, el milagro del sol detenido nos enseña una lección clave: el tiempo y las circunstancias no están fuera del control de Dios. En Isaías 55:9, se nos recuerda que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un plan y un propósito que a menudo no entendemos completamente, pero que siempre está en control. Josué sabía que su batalla no era solo física, sino también espiritual, y su confianza en Dios fue la que permitió que el sol se detuviera. Esto es un poderoso recordatorio de que, cuando seguimos a Dios y mantenemos nuestra fe en Él, incluso las leyes naturales pueden cambiar a favor de su voluntad. Por lo tanto, si hoy te enfrentas a una situación difícil, recuerda que el mismo poder que detuvo el sol en el cielo está disponible para ti. No dejes que el miedo, la duda o la desesperanza te controlen. Como Josué, actúa con fe. No esperes que todo esté perfecto o que todo se resuelva por sí solo. La fe activa es la que mueve montañas, es la que transforma las circunstancias. Si crees, como Josué lo hizo, que Dios está contigo en tu batalla personal, puedes estar seguro de que Él te guiará y te fortalecerá, incluso cuando todo parezca estar en tu contra. El milagro del sol detenido no es solo una historia de poder, es una invitación a tener una fe imparable, una fe que no vacila, que no se rinde y que confía en que, cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él responde. En Hebreos 11:6 encontramos una verdad fundamental: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Josué no solo creyó que Dios podía detener el sol, él creía que Dios lo haría, porque sabía que el poder de su fe era la clave para que el milagro sucediera. Así, este relato nos invita a tener una fe que trascienda las dudas y los miedos, que confíe plenamente en el poder de Dios para cambiar nuestra realidad, por más grande o pequeña que sea nuestra batalla. Josué es un ejemplo viviente de lo que significa confiar en el poder divino cuando no vemos salida, cuando las circunstancias nos dicen que es imposible, pero nuestra fe nos dice que con Dios todo es posible. Si te ha impactado esta historia y quieres conocer más sobre los secretos y milagros que la Biblia tiene para ofrecer, te invito a suscribirte a este canal, darle me gusta y compartir este video. Que la luz y la fe de Jesús te acompañen siempre, guiándote en cada paso de tu camino, fortaleciendo tu fe y recordándote que, como le dijo Jesús a sus discípulos en Marcos 11:24. Por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os será concedido. Amén.